Bueno, primeramente un saludo cordial para la ingeniera Bañez de la Playa, quien va a ser receptora a nuestra presentación. Las principales integrantes para esta presentación son Alexander Totoy y Anthony Trira, mi persona, del PAO de primero A, de la carrera de Recursos Naturales Renovables, de la Facultad de Recursos Naturales. El tema referente a nuestra presentación es sobre la estimación de la erosión potencial en la cuenca vertiente del río Moulouya, ubicada en Marruecos, aguas arriba de la presa Mohamed V. Tenemos como autores participantes María del Mar Saldaña Díaz, quien es investigadora con experiencia en ingeniería de la investigación y topografía, con doctorado en tecnología de invernaderos e ingeniería industrial y ambiental aplicada a la evaluación de recursos naturales. También tenemos a Fernando José Aguilar Torres, quien es catedrático en el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Almería, que tiene su doctorado en agronomía y se desempeña en la investigación en la ingeniería geotemática, en la cual evalúa el procesamiento, extracción e integración de información geoespacial. Asimismo, tenemos como resumen en la presentación sobre que el presente estudio tiene como objetivo la estimación de la tasa de erosión y pérdida de suelos anual en la cuenca vertiente del río Moulouya, aguas arriba de la presa Mojave Quinta, la cual se debe representar por medio del modelo USLE calculado en varios ámbitos y a diferentes escalas, basándose en la estimación de varios parámetros determinantes en el proceso de erosión hídrica, como son la agresividad de las precipitaciones o factor de erosividad de la lluvia, también la erodibilidad de los suelos, que se lo representa como factor K. También la pendiente y longitud de la ladera vertiente como el factor combinado. Asimismo, la cobertura vegetal como factor C y las prácticas de conservación del suelo como factor P, lo cual da a este estudio una constitución aproximada a la identificación de los procesos de alteración a la cuenca vertiente del río Mouloya y pretende servir como herramienta para ayudar a explicar las dinámicas actuales. En el apartado de introducción tenemos lo que es sobre la erosión del suelo, lo cual nos da a indicar que es cada vez más preocupante, causando una significativa pérdida de tierras cultivables y la colmatación de las presas en la región del Mediterráneo. Por otro lado, se los da a conocer por medio de numerosos trabajos que han puesto en evidencia que en el caso de la cuenca mediterránea la tasa de erosión difiere significativamente de un país a otro. Esto se da gracias al impacto de la lluvia, lo cual es un fenómeno de erosión que afecta a los suelos, dando un hecho ampliamente conocido en la erosión hídrica por medio de la digregación y transporte de partículas del suelo por acción del agua, lo cual se trata de un fenómeno natural que se ha visto acelerado por el uso intensivo y el manejo inadecuado de los suelos agrícolas. Del mismo modo, se define como la degradación como un proceso que rebaja la capacidad actual y potencial del suelo para producir bienes o servicios de manera cuantitativamente o cualitativamente. Asimismo tenemos la metodología, que por medio del apartado del área de estudio se da a conocer mediante aquella imagen presentada la localización de la zona de estudio, lo cual se sitúa en la cuenca vertiente del río Mauloya, situada aguas arriba de la presa Mohamed V, en la zona oriental de Marruecos. El río Mauloya nos da a conocer que nace por medio en el Atlas Medio y discurre unos 600 kilómetros hasta desembocar en Saidia, en el mar Mediterráneo. Esta está centrada en las coordenadas UTM 466.161 metros al este y 3 metros en el eje X
713 en el eje Y y 140 metros en el eje Z, metros por medio del norte, expresadas en el sistema de referencia WGS 84, que es el sistema geodésico mundial, y el sistema UTM es el sistema de coordenadas transversal de Mercator. Bueno, como siguiente apartado tenemos los métodos utilizados en la investigación. Como primer método tenemos el modelo digital de elevaciones. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, también conocido como la NASA, anunció en 2011 el lanzamiento de un nuevo modelo digital de elevaciones global conocido como Aster GDEM V2. La primera versión del Aster GDEM fue lanzado en junio de 2009 y se generó básicamente utilizando aproximadamente 1.3 millones de imágenes estéreo tomadas por el sensor Aster. La cobertura del Aster GDEM abarca básicamente un 99% de la superficie de la Tierra. Posteriormente, se realizó una actualización incorporando 260.000 estereopares adicionales para mejorar la cobertura y la reducción de la aparición de artefactos. Básicamente, el algoritmo refinado para la producción de dicho modelo proporciona una mejora en la resolución espacial, obteniendo una mayor precisión. Como se puede observar en estas imágenes, eh, el modelo digital de elevaciones Aster GDEM 2 V2 corresponde a la cuenca hidrográfica del modelo del río Moloya. Como segundo método tenemos la obtención de la cuenca vertiente. Para poder llevar a cabo el desarrollo de los trabajos necesarios para el estudio del impacto de la erosión del suelo en la colmatación de la presa Mohamed V, se llegó a delimitar el área ocupada por la cuenca vertiente del río Moloya, aguas arriba de la presa citada. Para ello, a partir de los datos obtenidos por parte de los sensores Aster GDEM V2 y mediante la implementación del módulo de análisis hidrológico ArcGIS V10, se procedió básicamente como primer paso a la delimitación automática de la cuenca vertiente, así como se muestra en la siguiente imagen. Por último, el tercer método utilizado fue básicamente la aplicación del modelo de USLE, o también conocido como ecuación universal de la pérdida de suelo. Para el cálculo de la tasa de erosión potencial en la cuenca del río Moloya, se aplicó la conocida ecuación de USLE, como un modelo de representación para la estimación de la pérdida de suelo por erosión hídrica ampliamente reconocido por varios autores. La USLE básicamente es un modelo paramétrico totalmente empírico que se utiliza para predecir la tasa de erosión anual promedio de los suelos con una determinada topografía y bajo unas condiciones de uso y manejo del suelo que son específicas. De esta forma, la ecuación de USLE está dada por la siguiente expresión, donde A es igual a R por K por L por S por C y por P, donde A representa la pérdida de suelo en toneladas por hectárea por año. R viene dada como la como la erosividad de las precipitaciones. K representa la erosionabilidad del suelo. L es la longitud de la ladera. Em, S representa la pendiente de ladera. C viene dado por el cultivo y manejo del suelo. Y por último, P representa la práctica de conservación. En el siguiente apartado tenemos los resultados. Como primer resultado, una vez obtenido los datos que resultantes de la cuenca vertiente, básicamente estos datos fueron obtenidos por parte de los sensores de Aster GDEM V2. Se procedió al cálculo de la cuenca vertiente del río Moloya mediante el módulo de hidrología implementado en ArcGIS V10, obteniendo básicamente un mapa con la cuenca vertiente aguas arriba de la presa Mohamed V, que se utilizó a partir desde ese momento como una zona de actuación. La cuenca vertiente delimitada presenta una superficie total de
49.536 kilómetros cuadrados, con una longitud de unos 378 kilómetros y una anchura media de unos 203 kilómetros. Bien, como segundo resultado tenemos básicamente los cálculos detallados de los diferentes parámetros que intervienen en el cálculo de la ecuación de Usle y por otra parte el uso de los mismos factores para el cálculo final de la distribución espacial de la tasa de erosión o pérdida del suelo en toneladas por hectárea por año, eh, representados en la cuenca vertiente del río Moloya. Se llegó a sumar todos estos factores, dando una resultante, el cual tuvo un mayor impacto en el factor R, o también conocido como erosividad de las precipitaciones. Básicamente en este factor, la incorporación de los datos mundiales climáticos ofrecidos por WorldClim para el cálculo de la formación de erosividad de la lluvia permitió evaluar la distribución espacial de la agresividad de la lluvia en la zona de estudio. Para ello, se calculó el valor medio de la precipitación anual a partir de los datos proporcionados por WorldClim. Se llegó a estimar que la erosión potencial de la cuenca vertiente del río Moloya, junto con el proyecto COPDRUX y la Universidad de Alemania, observaron cómo la zona donde se encuentran las mayores precipitaciones anuales se localizan básicamente en zonas elevadas, llegando a alcanzar valores medios de hasta 850 milímetros por año. En el siguiente apartado tenemos la discusión. La Universidad de Alemania, junto con el proyecto COPDRUX, básicamente mantuvieron una discusión donde presentaron el modelo de Usle y debatieron que una estimación promedio del potencial de pérdida de suelo por erosión hídrica expresada en toneladas por hectárea por año, en general, los suelos desnudos o frágiles situados en escarpadas y expuestos a una lluvia agresiva son los más susceptibles al proceso de erosión, mientras que la Universidad de Alemania destacó que la variable espacial de la tasa de erosión estimada en este trabajo, cuyos valores se sitúan entre 0 y 1000 toneladas por hectárea por año a lo largo de la cuenca vertiente, aproximadamente representan el 85% de la zona de estudio, presente en una baja estimación de pérdida de suelo, con tasas de erosión entre 0 y 5 toneladas por hectárea por año. Los valores más altos, situados entre 400 y 1000 toneladas por hectárea por año, se conocen básicamente se conocen como una representación de un 0.2% de la superficie total de la cuenca vertiente del río Moloya, donde también la Universidad de Alemania discutió y destacó que se había realizado una sumatoria total de material erosionado aguas arriba de la presa Mohamed V, obteniendo básicamente un resultado y dando a conocer que básicamente 58.327.658 toneladas por año estaban representadas como una masa media de partículas de suelo, potencialmente movilizadas por procesos de erosión hídricas a lo largo de solamente un solo año. Por otra parte, la Universidad de Alemania mantuvo que la capacidad de embalse de la presa Mohamed V ha pasado de 726 milímetros cúbicos en la fase inicial a 331 milímetros cúbicos, lo que básicamente llega a representar un 46% de reducción. Según las estimaciones del Plan Nacional de Ordenación de las Cuencas Vertientes de 1994, la capacidad útil de esta presa sería prácticamente nula en 2020 y la colmatación básicamente sería completa en 2030. O sea, básicamente lo que quiere decir es que 64 años después daría estos resultados, después de haber puesto en marcha este proyecto. Como siguiente apartado tenemos la conclusión. Con el fin de estimar la erosión hídrica potencial de la cuenca vertiente en río Moloya, aguas arriba de embalse Mohamed V, muy relacionada con una degradación ambiental y productiva, se ha empleado la ecuación universal de la pérdida de suelo, o ecuación de Usle,
como un modelo sencillo de fácil aplicación en zonas donde escasean datos de campos disponibles para la aplicación de modelos más complejos. Básicamente, la estimación de la erosión hídrica en toneladas por hectárea permiten determinar con gran exactitud el horizonte de la vida útil en embalses de agua abajo, ya que en este caso la presa Mohamed V llega a constituir una infraestructura vital para la superficie y sostenibilidad del sistema agrícola. A través de la integración mediante un sistema de información geográfico de las variables y geodatos que soportan el modelo de USLE, podemos llegar a delimitar especialmente y de forma eficiente cuáles son las zonas más sensibles a la erosión establecida, estableciendo básicamente medidas preventivas a nivel local y de forma muy precisa que llegan a delimitar o limitar la pérdida del suelo en dichas áreas. Prácticamente la evolución del aporte de sedimentos procedentes de la erosión hídrica a la presa Mohamed V ha sido contrastada con los datos aportados por la Orban y diferentes estudios realizados por la zona de Marruecos, llegando básicamente a la conclusión de que la tasa de desplazamiento de sedimentos hasta el embalse de 225 toneladas por kilómetro por año obtenidas en este trabajo es una estimación razonable, ya que puede emplearse como valor de referencia para futuros estudios. Aquí prácticamente como posible línea también de actuación y se plantea un estudio más exhaustivo del aporte de sedimentación producido por la erosión hacia la presa Mohamed V a través de de la aplicación de modelos más sostenibles que integren la pérdida de suelo. Eso ha sido todo por nuestra exposición y muchas gracias por su atención.